En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: Sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. La palabra de Dios el día de hoy nos invita a reflexionar en la sanación de un leproso. Meditaremos cómo la sanación más urgente es la sanación del espíritu. El pecado es la lepra contagiosa del alma que aleja de Dios. El pecado es una lepra del alma que nos va separando irremediablemente de Dios si la persona no reacciona a tiempo. Esta es por eso la peor peste que pueda haber, ya que las personas enfermas del espíritu están perdiendo las ganas de ir al cielo y están perdiendo el miedo a caer en el infierno. Por eso es la lepra más peligrosa que existe, el pecado, la lepra del alma. Dios dice a Moisés unas leyes para los leprosos. Dice: cuando un hombre tenga los síntomas de la lepra, ya empieza a decir cuáles son, el sacerdote lo declarará impuro y el enfermo debe reconocerlo y debe ir gritando a todas las personas. Cuando un leproso iba por el camino, estaba obligado a traer una campanita y a gritar, y si no traía la campanita tenía que gritar: estoy impuro, para que la gente que venía en el camino supiera y le diera oportunidad de que se quitara, porque el leproso siempre era el que se tenía que quitar del camino, pero tenía que gritarlo desde lejos. Además tenía que vivir fuera de la ciudad, era despreciado por todos sus familiares. Para darle de comer, cuando algunos les llevaban de comer a sus parientes, tenían una cierta medida desde donde podían soltarle la comida, ¿verdad? Y si no llegaban los perros antes que los leprosos, estos podían comer. Y si no, se tenían que conformar con raíces o con cosas. Era una situación verdaderamente difícil la del leproso. Parece que estas disposiciones sí fueran bastante duras, pero son necesarias, eran necesarias. Hasta la fecha no hay alguien que sane la lepra, a menos que se trate cuando la lepra va empezando. Hoy, por ejemplo, tenemos otro tipo de enfermedad peligrosa que le hemos llamado el SIDA. Este SIDA también, si nosotros hubiéramos aplicado los criterios divinos que se le aplican a los leprosos para los que tuvieran SIDA y se hubieran aislado de la comunidad, no se habría propagado de una manera tan terrible en estos momentos el SIDA. ¿Cuántas familias están quedando ahorita divididas, destruidas por esta enfermedad tan terrible? Muchos de estas personas han callado. Es que esta enfermedad del SIDA, ya ven que es un virus que está mutando. Ya tenían la vacuna para el SIDA y de repente dio el brinco el virus, dio una mutación, es decir, hizo un cambio y ya no sirvió para nada toda la medicina que hasta ese momento se tenía. Y está cambiando constantemente. Se conocían 7 virus diferentes de SIDA, todos ellos mortales. Algunos de ellos son, para acabar, fíjense más cómo es una enfermedad, es un azote a la humanidad que no lo puede detener nadie, porque en algunas personas se hacen el estudio del SIDA y salen negativos, pero todo aquel con que tengan contacto, a ellos va a salirles positivo ya. Y estas personas no tienen síntomas en su cuerpo y no tienen en la sangre, tampoco sale positivo los estudios. Así es de que es totalmente imposible detectar cuántas son las personas que realmente tienen SIDA. Es imposible. Es una enfermedad que va caminando por abajo, por lo oculto. Es una enfermedad que viene como consecuencia de nuestro pecado, de nuestras depravaciones. La lepra
es el signo también del pecado. La lepra hace que la carne se vaya pudriendo, se pudre, son unos dolores increíbles. Había una señora en un leprosario de la Ciudad de México que un sacerdote cuando hacía retiros le hablaba a ella y le decía que iba a hacer un retiro, y entonces ella ofrecía a Dios no tomarse la droga para que le calmaba los dolores. Y entonces decían que eran unos dolores terribles los que ella tenía que soportar. Y pues entonces alcanzaba muchas gracias de Dios y los retiros eran muy fuertes, con mucha bendición. Pero ella no se tomaba porque como la carne se pudre, son dolores tremendos en diferentes lugares. Se les van cayendo pedazos de cachete, de orejas, de cabello, les va quedando el hueso, solo se les ve parte de los huesos de las manos, de los pies. Es terrible, va pudriéndose poco a poco la persona. Es una enfermedad muy dolorosa que va dejando a la persona de una manera, le diríamos, monstruosa. Los leprosos se ponían vendas simplemente para que no se les estuviera cayendo tan fácil toda la carne, para que no estuvieran despedazándose por todos lados. Pues lo que hace la lepra con el cuerpo es lo que hace el pecado con el alma. Es lo mismo, lo que hace la lepra con el cuerpo es lo que hace el pecado con el alma. Y a mayor perversión, peor es el estado del alma. Sí, fíjense, a mayor perversión, peor es el estado del alma. La sabiduría popular nos advierte que una manzana podrida pudre las demás manzanas. Asimismo, la carne podrida de un leproso iría pudriendo la carne de los que vivieran cerca de él. Así también, igual, el alma contaminada de pecado contamina de pecado a los que viven cerca. También es una especie de contaminación. De hecho, ya ven que las debilidades y las inclinaciones a los pecados se van heredando. Toda inclinación, toda cosa que nos lleva al pecado, vienen a veces de nuestros padres. Así que la humanidad, desde el cielo, ¿cómo creen que se va a ver? Sino un cuerpo leproso, la lepra de la humanidad. Pues ¿quién de nosotros podría decir que o no ha caído en pecado o no tiene todavía algún gusto que se le llama pecaminoso, algún gusto que ofenda a Dios, algún gusto que no le agrade a Dios? ¿Quién puede decir que ya se quitó completamente todas las malas palabras, todos los malos pensamientos, todos los malos deseos? Todos seguimos contaminados porque estamos en medio de una terrible contaminación de impurezas y de tanta cosa. La mayoría de las personas de este tiempo no llega la noche cuando ya han pasado por los 7 pecados capitales, no solamente por uno o dos, por los 7 pecados capitales. La soberbia, ¿verdad? La soberbia de no permitir que nadie hable nada malo de ti sin que estalles como una bomba atómica. La soberbia de que nadie pueda saber ni querer decir nada malo de ti. La vanidad. 2, 3 horas frente al espejo, las mujeres poniéndose 10 vestidos cada vez que van a salir para salir con el que traían antes de bañarse. ¿Verdad? La vanidad, la vanidad de verse bien. Las personas que empiezan a ir a los gimnasios para darle culto a su cuerpo, para verse fuertes y hermosos, pero no para Dios, pero no para Dios. La vanidad entonces, la gula que nos ha llevado a un grave desorden en el comer, grave desorden en el comer. Ahorita ya las personas comen ya no por hambre, ya comen por una compulsión, ya no pueden frenar y están comiendo y comiendo y comiendo. Esto es en la gula, ¿verdad? La lujuria. ¿Cuántas personas ahorita están permitiendo en su casa una serie de programas que tal vez no pase ninguna persona con poquita ropa, pero lo que se habla es tan vulgar a los oídos de Dios, es tan pecaminoso a los oídos de Dios que le taladran a Él? ¿Verdad? Programas que enferman el espíritu y debilitan la voluntad humana. También el pecado de la ira.
Personas que se irritan demasiado, sueltan todo lo que traen de las pasiones dentro de sí y cuando frenan, ya cuando se controlan, golpearon, insultaron, hicieron tantas cosas que luego les avergüenzan y se tienen que hacer los enojados para que nadie les diga nada, ¿verdad? Todo esto buscando la venganza, personas que buscan la manera de desquitarse, ¿verdad? Invierten todas las capacidades que Dios les ha dado para destruir a uno de los hijos de Dios y van pasando a través de este pecado de la ira, a través de la venganza, la pereza que vamos dejando con desfachatez las cosas de Dios, desfachatez, sin importarnos casi nada lo que estamos haciendo, casi sin miedo al infierno y sin importarnos el cielo, pero es porque no sabemos lo que es esto. Es como el infierno del SIDA y el que dice a mí no me va a pasar nada y no me importa, cuando ya le toca, entonces sí le empieza a importar. Así le sucede a muchos, pero ya cuando están en la puerta del infierno, cuando ya no hay nada por hacer. Acuérdense que cuando una persona recibe en justicia ya la condenación, por más que grite, que llore, se arrepienta y haga lo que haga, ya nada tiene valor. Solamente se adquieren valores aquí en la tierra. Una vez muerta la persona, ya no puede hacer nada por sí misma, absolutamente nada. Y así vamos pasando todos los días por todos los pecados capitales. La envidia, deseando tener lo que otros tienen. Y cuando uno desea tener lo que otros tienen y no lo alcanza, vas dejando que se siembren la semilla en nuestro corazón, la semilla del robo. Porque deseamos tener aquello que no es de nosotros. Y hemos llegado hasta el grado ahora de los tremendos secuestros, donde las personas les arrancan un dedo y se los mandan a su familia para que vean que es en serio. Ya ven aquel famoso mocha orejas que mandaba las orejas pues a las familias, etcétera. ¿Hasta dónde hemos llegado porque no le pusimos un freno a tiempo a todo esto de la envidia? Todo. Y lo peor es que no solamente lo cometemos nosotros, sino que lo permitimos dentro de nuestra familia. Y entonces se va acrecentando un ambiente de violencia, de división y pues todo lo que es pecado. Preguntaríamos ahorita, ¿existirá una casa donde no se le ofenda a Dios? ¿Ustedes conocen una casa donde no se le ofenda a Dios? Ni con la manera de hablar, ni con la manera de vestir, ni con la manera de pensar. A veces algunas personas que todavía tienen algo de pudor y de repente vienen a una boda y traen unos vestidos, ¿verdad? Que yo no sé por qué mientras menos tela tienen más cuestan. Antes era al revés, ¿verdad? Mientras más tela más costaban, ahora mientras menos tela más cuestan. Y llegan las personas aquí como en la iglesia, algunas porque ya no todas, empiezan como a querer cubrirse. Y nada más salen, ¿verdad? Se suben los vestidos y nomás salen de aquí y empiezan luego a bajarse así para mostrar. ¿Qué necesidad del exhibicionismo? ¿Verdad? ¿Qué pobreza? ¿Verdad? Tratando ahí de exhibirse. En mi tierra los que se exhiben son las vacas y eso es para venderlas. ¿Verdad? Yo no entiendo. A veces no se logra entender por qué las personas se prestan para esto. Entonces la manera de vestir, de las maneras de vestir en la familia, ¿cuánto será del agrado de Dios? Las mamás que se les hace curioso, hay que las chiquillas, porque están chiquitas, traen la faldita casi hasta los calzoncillos. Sí, está chiquita ahorita, pero le estás enseñando a perder la vergüenza y el pudor. Es todo lo que estás haciendo con el ombligo de fuera. Los niños, ¿qué es el ombligo? Un signo de sensualidad, una manera de atraer. Los animales sueltan una especie de olor que los machos captan y empiezan a buscar porque se dan cuenta que la hembra está en celo en ese momento y empiezan a buscar a la hembra. Aquí pues ponen el ombligo de fuera porque como no huelen más que más feo, pues entonces nomás dejan el ombligo de fuera para que todo el mundo se dé cuenta que andan buscando algo, porque ¿qué es sino mostrarse? ¿Y para qué se muestra? Dicen en mi tierra, el que no enseña no vende. Ah, entonces el que enseña es porque está mostrando para esto. ¿Dónde hay una casa donde no se permitan conversaciones que no sean del agrado de Dios, las personas que viven en esa casa sean capaces de tratarse con respeto, de manera que a Dios le agrade,
donde no se permita ni un programa de televisión que ofenda a Dios, ningún tipo de música que hable de algo vulgar, obsceno, nada, ni que la forma de ganar dinero sea deshonesta, destruyendo, aplastando o robándole a otros, ¿verdad? Para poder tener un poquito. ¿Verdad? Donde hay casas donde todos los días a Dios se le dé un espacio para el diálogo personal, un espacio para hablar de Él en familia. ¿Qué casas? Díganme, si nos viniera un terremoto, ¿en qué casa nos podríamos meter que dijéramos, aquí nunca se le ha ofendido a Dios y aquí va a estar la gracia de Dios? ¿Habría una casa? Ya no hay ni una casa donde no se le ofenda a Dios. Ya no existe una casa donde no se le ofenda a Dios. Fíjense lo que le dice Jesús a Luisa Picarreta. Hija mía, qué peste exhala la tierra. Estos son nuestras casas, mis hijos. Nosotros, nuestras casas. Qué peste exhala la tierra. No encuentro ningún sitio para mí y me veo obligado por esa peste a rehuir de la tierra. Mis hijos, si permites el pecado, la gracia y el pecado no pueden estar juntos. La gracia es luz y el pecado es obscuridad, y la obscuridad y la luz no pueden estar juntos. O tienes que permitir la luz o tienes que permitir la obscuridad en tu casa. No puedes ir de la mano de la luz, la mitad blanco y la mitad prieto. No se puede. No se puede. O tendrás luz o tendrás obscuridad en tu casa. Eso es lo único que vamos a tener. Ahora, si hay obscuridad, si tú permites el mal, dice Jesús, son palabras de Él, no son interpretaciones personales. Dice Jesús, dice, qué peste exhala la tierra, no encuentro ningún sitio para mí y me veo obligado por esta peste a rehuir de la tierra. Pero tú dame un poco de aire perfumado. ¿Sabes cómo? Con hacer todo lo que haces en mi voluntad. Así formarás un aire divino y yo podré venir a respirarlo. Más adelante también le dice, hija mía, cuántas tinieblas, tantas que parece la tierra cubierta por un manto negro, tanto que las criaturas no ven. Y yo quiero aire y también quiero luz. Y le dice a Luisa, serás mi reflector, serás el reflejo de mi amor y de mi misma luz. ¿Cómo? Haciendo todo en la voluntad de Dios. Pero yo puedo hacer todo en la voluntad de Dios si me pongo a escuchar lo que no me conviene. No. Si yo voluntariamente participo en eso, Dios ya no puede actuar en mí. Prendo la televisión y en la televisión sale un programa que trae cosas, pensamientos que van distorsionados, un lenguaje vulgar y yo me estoy riendo tranquilamente de eso. ¿Dios puede actuar en mí? No, se va. Dios nada tiene que hacer ahí, nadie lo toma en cuenta, nadie lo respeta, nadie lo ama, los intereses no son Dios, sino esta televisión, pues entonces Dios se retira. Dios se retira de las familias y luego las familias lloran, Señor, ¿por qué sucedió esto en mi familia? Porque no estaba Él. Y no estaba simplemente porque lo corriste. El pueblo de Dios ya no ha reaccionado ante un alma que está en pecado. Sí reacciona ante todas las demás pérdidas, menos ante la pérdida de la gracia. Una vez meditábamos aquí como si llega uno de los hijos a la casa y grita, mamá, papá, me robaron el carro. Hijo, todo el mundo se levanta. ¿Cómo es posible? ¿Dónde pasó? Háblenle al teléfono, ve a denunciarlo y se empieza un movimiento, ¿verdad? Hablándole a las personas que se conocen. Si ves por allí el carro, avísame, ¿verdad? Se hace un alboroto, ¿verdad? La abuelita agarra el rosario y está preocupadísima, rece y rece para que el carro aparezca en cualquier lugar del mundo. Se mueve toda la familia, toda la familia. Y si llega alguien y dice, mamá, papá, perdí mi visa, ¿cómo es posible, Dios mío? Una recompensa para el que encuentre la visa y la regrese, y empiezan a decir, a hacer y a gestionar papeles, tanto movimiento. Pero cuando vienen a misa y le dice la mamá a la hija, ¿vas a comulgar? Y la chiquilla dice, no, perdí la gracia. Ah, y no pasó nada. A nadie le importa, a nadie le duele, nada. No pasa nada. Si comulgan en misa 3, nadie se da cuenta.
A nadie le importa, a nadie le duele. Pero la pestilencia, ¿cómo sube, mis hijos? La pestilencia que ahuyenta a Dios, el único que puede proteger a tus hijos, el único que nos puede librar, ese se ve expulsado por la pestilencia de nuestros actos, por el pecado que hemos permitido. Los papás dejan que sus hijos se vayan despedazando en el espíritu de la lepra del pecado y no reaccionan. No reaccionan. Terribles consecuencias. Reaccionan ante todo lo demás, pero el alma invadida de sus hijos del pecado de la lepra, no. Ya no reaccionan. Los hijos empiezan a meter el veneno en sus casas, que porque es la moda, y empiezan a permitir todos los signos de muerte en sus casas. Las hijas empiezan a poner las uñas negras, signo propio de una persona que tiende a la depresión, el cabello lacio, los ojos morados, los labios negros. Es una persona que está viviendo ya un alejamiento de Dios terrible porque trae dolores tremendos en su espíritu. Y los papás no saben reconocer los signos, piensan que es la moda. Pero cuando la moda lleva al infierno, los papás tienen que reaccionar. Pero están tan ciegos y tan sordos porque están metidos en sus propios problemas. Ya llorarán después los problemas de sus hijos, cuando se estén muriendo y vean las consecuencias que han tenido esos pecados. Ya no reaccionan. Los hijos empiezan a meter música que trae consagraciones al enemigo de Dios. Empiezan a traer músicas que ofenden a Dios y los pueden escuchar y los papás dicen que es la moda. Una vez entré yo en una casa y una muchachita tenía una música ahí en inglés. Y la mamá tranquila, pues decía que era la que estaba de moda y empieza a soltar una ensarta de groserías ahí. Volteo yo a verla y la chiquilla me hace, "Shh". Ah, entonces sí sabía lo que dicen esas tarugadas. Sí sabía lo que dicen esas tarugadas, ¿verdad? Solamente ¿quién no sabe? Los papás. Son los únicos que no saben el veneno que se tragan sus hijos. Son los únicos sonsos que no saben. Todos los demás entienden todo. Los papás son los únicos que no. Y pagan el veneno para sus hijos. Pagan el veneno. Fíjense cómo a veces nos comportamos más tontos que los ratones. Si a un ratón ustedes le ponen queso envenenado, el ratón llega, se come el queso envenenado y se muere, pero no lo paga. Y nosotros sí, miren, tremendas filas para pagar el Sky, tremendas filas para pagar Cablevisión, tremendas filas para pagar el veneno que va a podrir a sus hijos. Qué curiosas las personas, ¿verdad? Los animales se comen el veneno pero no lo pagan, nosotros hasta eso todavía. Así de que cuando la mamá o el papá permite que un hijo meta pecado a su casa, meta el pecado, empieza el pecado a contaminar y a extender sus fronteras, haciendo que los demás de la familia vayan aceptando y participando del mismo pecado. Jesús dijo, esto está escrito desde hace 2000 años. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos. Es mejor que entres manco al reino de los cielos que entres con las dos manos al infierno. Y si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Más te vale entrar tuerto al cielo que entrar con los dos ojos al infierno. Por supuesto que nadie se pone a pecar con un solo ojo, ¿verdad? Para no contaminar el otro. Nadie. Se refiere a aquellas cosas que nos contaminan de pecado. Aquellas cosas que nos hacen acercarnos a la lepra, a la pudrición y que nos pueden podrir a nosotros. A eso se refiere la palabra de Dios. Y entonces tenemos que estar alertas. Alertas para que aquello que pueda enfermar el alma de todos los de nuestra familia, arrancarlo. Es arrancarlo. Me decía una señora, es que mi viejo no quiere sacarle, tenía a su hijo un juego, es que ya ven que por ejemplo los juegos de Nintendo provocan males físicos como la epilepsia y también abren cosas a nivel espiritual que dañan. Y me decía una señora, es que mi viejo no quiere que tire esa cosa. Dije, ay, pues nomás échale agüita bendita cuando estén todos en la escuela, a ver si no se truena la mugrera eso por dentro, ¿verdad? Es como si dijera, es que si no, imagínense una señora que diga,
A mi viejo le gusta el veneno y como le gusta el veneno, todos nos sentamos y nos da una copita cada quien para estar tomando veneno con él. Así es mi viejo. Qué torpe, diría uno, ¿verdad? Qué tonta mujer. Qué tonta, no sabe defender a sus hijos, no sabe defender su misma vida, su salvación, nada. Qué torpe mujer. Pues así nos vemos, mis hijos, desde el cielo. Una manzana podrida pudre las demás manzanas. La manzana podrida por muchos años ha sido la televisión, que con sus programas nos invitan a tomar actitudes de desobediencia, desfachatez, un sarcasmo venenoso tremendo. Por ejemplo, el programa de Los Simpson. Fíjense, este de Los Simpson ya ven que es vulgar y invita a todo lo que una familia no debe de hacer. Este señor que se inventó Los Simpson fue a un retiro espiritual. Cuando fue ese retiro, Dios lo toca en su corazón y se convierte. Y entonces se da cuenta del veneno que está inyectando en las familias y ya no quiere escribirlo de la serie de Los Simpsons. Ya no quiere escribirla. Y entonces pues deja de salir y empiezan cartas de la gente. Queremos ver a los Simpsons, queremos ver a los Simpsons, ¿verdad? Y entonces pues le invitan a que le dan una buena feria para que siga escribiendo de los Simpsons. Y aquel empieza a escribir, pero ahora era una familia modelo. Ahora el niño ese ya era obediente, reconoció sus errores, su papá ya no era el tonto, sino ya era una persona que buscaba el bien para su familia y empiezan a llover otra vez cartas. No, esos no, queremos ver a los otros, esos no los queremos, queremos a los otros Simpson. Y aquel vendió los derechos, ¿verdad? Para deshacerse de aquel tremendo paquete. Y esa es la verdad, ¿verdad? Las mamás no se dan cuenta de lo que sus hijos están comiéndose a través de la televisión. A través de la televisión se han podido meter al prohibido mundo por parte de Dios, al prohibido mundo del ocultismo, que lo presenta la televisión como algo interesante. Programas entretenidos, bonitos, ¿verdad? La bruja adolescente, una muchacha que hace lo que le da su gana y se zafa de toda responsabilidad a través de la brujería. Y ahí están los niños. ¿Qué niño no va a desear vengarse de la maestra que lo reprobó haciéndole una brujería? Todo el mundo le va a antojar eso. A todo el mundo se le va a antojar. Y empiezan a ser metidos, iniciados en todas estas cosas. Todo. Los programas en doble sentido. Ya los niños entienden, niños de kinder, entienden el doble sentido. Qué increíble está eso. Una vez estaba yo viendo, estaba en un programa, en una casa de un compadre, estaba saliendo un programa de ¿cómo se llama este muchacho que de cachucha? Otro rollo. Estaba ese de otro rollo, ya ven que ese es bien vulgar para hablar y avienta muchas cosas en doble sentido y estaba un niño pues, jugando por allá, un niño chiquillo, yo creo que tendría unos 5 o 6 años, ya que él suelta una cosa de doble sentido y el chiquillo se ríe por allá. Fíjense, además dije yo, ay Dios mío, todo lo que ya saben, lo que aprenden y lo podrido que ya tienen en la cabeza. Fíjense, a través de la televisión nos enseñaron ídolos de los artistas. Pero ya ven, y de repente los artistas empiezan a salir todos desparpajados, todos greñudos, con la ropa rota o con muy poca ropa, moviéndose de manera vulgar y todo, y los niños los toman como ídolos y luego los imitan. Y allí es donde viene la degradación de la persona. Empezaron los de fútbol o los de básquetbol y de repente salen ya con sus chores grandototes y uno más chiquito que el otro, sus tatuajes y todos feos y todos los demás empiezan a imitarlos, a imitarlos, a imitarlos, a imitarlos. Qué cosas, fíjense cómo se ha ido metiendo sin que los papás adviertan el veneno, sin que los papás lo adviertan. Programas que promueven la unión libre. Ya ven que pasan cualquier serie de programas en la televisión, al final el protagonista de la serie tiene algún contacto sexual con una muchacha a la que nunca va a volver a ver, eso nada más es ocasional por el ratito y así es la vida. Vive la vida alegre, ¿verdad? Y entonces todo el mundo lo va tomando como si el sexo fuera, las relaciones sexuales fueran para los que se quieren y no. Las relaciones sexuales son para los que se casan, no para los que se quieren.
Si se quieren y se casan, entonces tienen derecho. Si se quieren y no se casan, no pueden tener esos derechos. Sin embargo, como cada quien hace lo que le da su gana, ahora tenemos un montonal de clínicas abortivas para adolescentes. Eso es lo que se ha ganado, ¿verdad? Con hacer lo que Dios no quiere. Y así vamos con todo el noviazgo, que es una telenovela para niños chiquitos. Y los que salen son niños o de kinder o de primaria, pero son niños que andan de novios. Y promueven el noviazgo entre los niños. Y la gente tiene razón cuando dice, pero no hacen nada malo. Y si es cierto, en esta telenovela los niños novios no hacen nada malo. Pero cuando la mamá se pone a ver las porquerías de sus novelas y el niño está ahí viendo, ahí los novios se hacen cosas. Entonces el niño aprende, recibe el permiso psicológico de tener novio en su telenovela y ve lo que hacen los novios en la novela de su mamá. Y ahora se sacan a los niños de kinder de los baños intentando hacer cosas que ni saben cómo, pero que ya lo vieron y ya lo aprendieron. Y las mamás, yo no sé cómo no se les escurre la baba porque es lo único que falta. No sabemos dónde están las mamás. No sabemos dónde están. Qué terrible. Duele, duele porque son sus hijos. Ahora, antes era la televisión, mis hijos, pero ahora es el internet. Ahora el internet ha tomado el primer lugar en todo. Ha batido todo récord en la promoción del mal y en la captura de ineptos, ¿verdad? Para hacer caer a los inocentes, mostrando todo tipo de perversión. Hay personas que no conocían ciertas perversiones hasta que las descubrieron ahí. Y cuando las descubrieron ahí, saltaron y tomaron ahora fuerza en ellos. Y entonces se está luchando contra las perversiones que antes nada más se veían en Europa. Y cosas que antes se ven, ahora se quieren imitar aquí. Por ejemplo, casas en Europa donde se juntan a vivir 3, 4 muchachos y 3, 4 muchachas y ahí todos con todos. El que quiera se acuesta con el que le dé su gana, sea hombre, sea mujer, a nadie le importa porque todos son para todos. ¿Y los hijos de quién son? Pues de todos, dicen. Como nunca van a saber de quién, ¿verdad? A menos que salga medio güerejo el chamaco con chino, entonces ya más o menos se pueden imaginar, pero ahí se imagina nada más. Estas cosas de allá ahora se están jalando. Salió el Big Brother por allá en Europa. Luego jalan todas las porquerías que puedan contaminar, son jaladas. Y la gente que tiene tendencia a la morbosidad, a estar viendo la vida de los demás, ahí estaban pegados en la televisión viendo Big Brother. Vean qué fácil nos están metiendo. Pues este internet, que va más allá que la televisión, está mostrando todo esto al mundo, y no solamente a los adultos, sino a los niños. Está mostrando un mundo mágico, tremendo, de unas oportunidades grandes de venganza. Yo estaba una vez en el internet, salió una página. Yo conozco, por ejemplo, de las cosas de lo que tenemos que defendernos nosotros como católicos. Una de las cosas que nos tenemos que defender es de la parte del ocultismo que se le llama vudú. Es una de las ciencias del ocultismo, el vudú. Entonces, de repente veo una página de vudú y decía, ¿quieres hacer vudú? Ay, Dios mío, dije, esto va a tener una información tremenda. Abrí, me sellé, ¿verdad? Primero, porque parezco sonso, pero no tanto. Entonces abrí yo la página esta a ver qué es lo que tenía del vudú y aparece un mono ahí, ya estaba realizado todo el trabajo. Aparece un mono y a un lado aparecían varias tipo de como de agujas, de espinas, y decía, fíjense nada más el terrible veneno. Decía, piensa en una persona que sea tu amigo o que tú quieras mucho. Escoge una de las espinas y clávasela en una parte del cuerpo. Ya ni siquiera es a los enemigos. Ahora es vudú a tu amigo, y como hay lazos de amistad, es fuerte el daño que se haga. Cualquier sonso que diga, ay, pues se lo voy a poner en la pata para que se le quite, verá a su amigo cojeando hasta perder la pata tal vez. Lo verá porque ese es auténtico el movimiento de esto. ¿Cuántos lo tomarán a juego nada más? A juego. Pero cuántas cosas, cuántos derechos va a adquirir el enemigo de Dios a través de esas tonterías. Ya no son juegos. Si se dan cuenta, es veneno puro. Acciones concretas
que la persona no piensa. Y eso a mí me tocó verlo, no me lo enseñaron y me dijeron. Este medio al inocente lo pervierte, al pervertido lo lleva a una obsesión y a una degradación mayor. Y esto lo va a llevar a la acción. Ahora ya no solamente va a querer ver, sino va a querer experimentar lo que ha visto tantas veces. Y de esta manera va promoviendo al que nunca se había metido, lo promueve para que se meta, al que traía ya todas estas cosas en su corazón. Por ejemplo, este, hay unos espíritus de violencia sexual. Asmodeo es un ejército que se le llama Asmodeo. Y este ejército espiritual está metido de una manera tremenda ahí. Entonces, cuando las personas van abriendo este tipo de cosas, los que ya lo traen por herencia, se les despierta la herencia, se les aumenta lo que ellos acaban de abrir y se multiplica todo aquello. Y entonces viene de una manera exagerada, ahorita ya está terrible esto, de combinar la violencia con lo que le llama la gente la relación sexual, que ya no es propiamente una relación sexual, ya sería muchas cosas, pero ya se ha degradado tanto que quién sabe cómo lo vea ya todo eso Dios. Así de que a través de este medio se promueve, se despierta y se aumenta todo tipo de perversión en todos los corazones. Y esto va dejando a Dios cada vez más afuera. ¿Por qué? Porque para dar rienda suelta a las pasiones humanas, Dios estorba. Para dar rienda suelta a las pasiones humanas, Dios estorba. Y los papás no reaccionan cuando sus hijos ya no comulgan, no reaccionan cuando sus hijos van aceptando o deseando o durando más tiempo en pecado que en gracia, no reaccionan y esto va a traer consecuencias. Cada quien debe descubrir en su familia qué es aquello que los está separando de Dios, qué es aquello que está arrancando de Dios a tu familia. ¿Qué es aquello que está fortaleciendo las pasiones en tu casa? Ya sea televisión, ya sea internet, ya sean ciertos lugares de baile. Las mamás tienen que estar observando. Sus hijos salen a divertirse, no es pecado divertirse. Pero si los lugares donde va a divertirse les ocasiona más frustración, más violencia, más coraje, más división, más alejamiento, si esto le ocasiona, las mamás tienen que descubrirlo a tiempo y cortar eso antes de que crezca. ¿Qué amistades perjudican a sus hijos? ¿Qué juegos dudosos traen sus hijos? Ahorita vino una señora. Hace poco vino aquí una señora bien preocupada porque su hijo, jugando él, compró una ouija, se pone a jugar con la ouija y ahora ya escucha a los espíritus, le están haciendo la vida imposible, le mueven la cama, ahora viene la señora corriendo. Ella tuvo que haberlo detenido a tiempo. Ahora si quieren que uno luego se empiece a medio matar, no, 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 no. Ya no, mis hijos, ya no se puede hacer. Es tanta la gente que se está metiendo en eso que ya no hay tiempo para atender a todos. Van a tener que sufrirlo. No hay sacerdotes suficientes para atender tantos casos. Vayan con el padre Chucky, que es el exorcista oficial, a ver si uno los manda a volar. Ya no puede, ni tienen ni tiempo, ni fuerza, ni nada. Es que pues están permitiendo demasiadas cosas, mis hijos, que van a tener que llorar en sus familias. Van a tener que llorar de una manera increíble. Juegos dudosos, películas, yo les dije aquella vez, fui con una familia y tenían ahí las películas de Harry Potter y les dije, tienes que sacar esas películas de Harry Potter, pero no las quisieron sacar, ¿verdad? Porque pues, se les hizo una exageración y todo, su esposa estaba embarazada y entonces se pone mal la señora y entonces el señor sí creyó, agarra las películas de Harry Potter, yo le dije que no las rompiera. Yo le dije que las entregaran, esas traen tanta cosa, mis hijos, como no tienen una idea. Entonces las agarra, las rompe y las tira. En menos de 3 días estaba a punto de suicidarse, de que ya no aguantaba la cabeza. Simple exageración que le habían puesto en la manipulación. Hay venganza, esas cosas son muy fuertes. Pero la gente no cree hasta que les pasan cosas. Bueno, espérense a que les pasen y después lloren con sus hijos, porque quién sabe si hay quien les ayude a salir de todo eso. Caricaturas. Las caricaturas ahorita, todas las caricaturas están buscando cómo tener el control del mundo. Y salen los chiquillos a querer tener el control del kinder y el control de la escuela.
Pues sí, hasta que terminan en una pandilla que pueda tener el control del área. Y bueno, la mamá, el papá nunca se dio cuenta, no pudieron descubrirlo a tiempo, ahora tendrán que sufrir las consecuencias. Hay que descubrir esto y cortar, dice Jesús. Si esto te ocasiona pecado, arráncalo. Arráncalo, ¿qué significa? Arráncalo significa arráncalo, no significa ignóralo, ni hazlo a un lado, ni tápalo. Significa arráncalo y tíralo lejos, tíralo lejos. Las palabras de Jesús son muy exactas. Eso es lo que se ocupa hacer. Arráncalo y tíralo lejos. Porque cuando una mano se engangrena, si se engangrenan los dedos, es preferible cortarlos antes de que siga creciendo y luego se tenga que cortar toda la mano. Y si crece, se tendrá que cortar hasta el codo. Y si crece, se tiene que cortar hasta el brazo. Y si por alguna razón la gangrena pasó, llega al corazón y se muere la persona. Así de que para evitar la muerte hay que cortar. Ay, pero mis hijos van a sufrir. Que sufran poquito, pero que no pierdan su alma. Tienen que discernir bien las mamás. Si no se corta a tiempo, cada vez va a ser más doloroso y más difícil cortar. Las cosas que están con lo que se le llaman manipulaciones o apegos, son las caricaturas que tienen mensaje subliminal y tienen influencia espiritual. Si tienen influencia espiritual, quítenselo y hacen los niños una rabieta amarga, llorarás. Tremenda rabieta, se enojan, se violentan. Si las cosas no traen influencia espiritual, se molestan, pero no hacen tanto escándalo. Pero si no cortan a tiempo, después va a ser muy, muy difícil. Le dice Jesús a Luisa Picarreta: el alma puede conocerse a sí misma solamente si ha domado sus pasiones. Solamente el alma puede conocerse a sí misma si ha domado sus pasiones. Dice Jesús, si es tocada por tentaciones o por personas, si ya domó las pasiones, no hace ningún caso. Por ejemplo, dice Jesús, es tentado por una impureza, si ya domó las pasiones, no le hace ningún caso y su naturaleza no se mueve. No le hace caso, ya domó, ya tiene control, ya no cae tan fácil en esos pecados. Dice, dice, o bien, si una persona mortifica a otra, es decir, insulta a otra, habla mal de otra, si ésta ha domado la pasión de la soberbia, se queda en paz. Si no, hace brotar un río de enojo y de arrogancia que todo lo pone patas para arriba. Dice, por eso la pasión, cuando está presente y se da la ocasión, sale fuera. Es cuando reprimimos lo que somos, cuando no sanamos, sino reprimimos lo que somos, cuando se da la ocasión, sale todo lo que traemos. Las pasiones pueden llegar a tener tanta fuerza que nulifiquen nuestra voluntad, pero para eso tenemos que permitirles nosotros que crezcan. Si tú las dejas crecer, crecerán. Si tú las alimentas, se fortalecen. De ahí la necesidad de cortar a tiempo. De ahí la necesidad de cortar a tiempo, antes de que crezcan, antes de que la lucha sea peor. El problema de hoy es que el pecador se está atando voluntariamente más, con cadenas más fuertes al pecado. Y muchas personas, por ejemplo, hay pecados que nos ocasionan enfermedades físicas. Hay pecados que no se alcanzan todavía a notar las enfermedades, pero hay pecados que ocasionan estas enfermedades. Una persona que es incapaz de ser fiel a su esposa y ya trae enfermedades venéreas que le están poniendo en riesgo su vida. Estas personas vienen a un retiro de sanación, buscan una misa de sanación para que Dios les quite el mal que ha provocado el pecado. Pero, ¿para qué quieren sanar? Para seguir pecando. Fíjense nada más. Quieren sanar para seguir pecando. Es como si una señora se pusiera a rezar. Imagínense una señora que le dijera a un doctor: señora, le mordió el perro que la mordió traía rabia. Y como usted no se atendió a tiempo, pues ya tiene rabia y ya no le queda mucho tiempo de vida. Se va a morir porque no se le atendió a tiempo esa rabia.
y le dijera a la señora, se fuera a la iglesia y le dijera, Señor, por favor, dame unos días de vida, nada más en lo que alcanzo a morder a todos los que me han caído gordos. Vea que es absurdo. Nosotros buscamos la sanación para seguir pecando, es lo mismo. Es lo mismo de absurdo. Es lo mismo de absurdo. Vean el evangelio de hoy. Vemos un leproso que quiere sanar. ¿Y para qué quiere sanar el leproso? Porque el leproso vive fuera del pueblo. El templo de Dios está en el pueblo. Él está expulsado del pueblo. Tiene que vivir fuera, tiene que vivir lejos. Así de que sin su familia, sin amigos, sin nada. Todos lo han abandonado, todos lo han traicionado. Él quiere volver al pueblo de Dios, de donde fue expulsado. Aquí es donde se da un milagro grandísimo. Pero fíjense con las características. Jesús quiere sanar a los enfermos. ¿Y para qué los quiere sanar? Para que puedan amar, adorar, bendecir y dar gloria al Padre Celestial. ¿Sí? Este leproso viene a pedir la sanación porque quiere amar, adorar, bendecir y dar gloria a Dios Padre. Aquí se une la voluntad de Jesús con la voluntad de Él. Él está uniendo lo que Dios quiere, Él quiere. Al unirse las dos voluntades, se suscitan los milagros. Siempre se suscitan los milagros. Aquí se unen entonces estas dos voluntades de Jesús que quiere sanar para que el Padre sea glorificado, con la voluntad del enfermo que quiere sanar para glorificar a Dios. Y se va a dar la sanación. Recuerden que el único interés de Jesús es agradar a Dios Padre. Si tú quieres agradar a Dios Padre y para agradar a Dios Padre necesitas sanar, Jesús te sana porque eso es lo que le interesa a Él. Pero si tú quieres sanar para agradar a las criaturas, que sane, Señor, mira a mis hijos. ¿Y Él qué? ¿Él queda fuera del mapa? ¿Él no interesa? No, mis hijos, es que lo primero que le interesa a Jesús es la gloria del Padre. No la criatura, no la pestilente criatura llena de lepra. Una mamá leprosa que dice, mi Señor, yo le infecté a mis hijos de lepra, deja que los termine de infectar. Es lo mismo. Señor, déjame, pero si lo echaste a perder, ¿para qué te dejo? Va a decir el Señor. Acabas a los que siguen todavía, que vienen chiquitos, ya déjalo. A ver si alguien le da una mano y no llega a ser tan peor. No, mis hijos, tenemos por eso que tener conciencia. A Jesús lo que le interesa es agradar al Padre Celestial. Si a ti te interesa agradar a la criatura o buscas tu propio agrado, nunca te vas a entender con Jesús. Nunca te vas a poder entender con Jesús porque buscan cosas diferentes. Jesús le dice a Luisa que muchas personas están dispuestas a hacer la voluntad de Dios solamente si la voluntad de Dios les proporciona algún placer. Y si la voluntad de Dios no les proporciona ningún placer, no les interesa cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Dice Jesús a Luisa, que yo les quiero regalar gracias especiales. Imagínense una mamá con la gracia o el don de la sanación física. Una mamá con el poder de la liberación. ¿Qué les puede pasar a sus hijos? ¿Qué les puede pasar a sus hijos si la mamá tiene la gracia de la liberación, la gracia de la sanación física, la gracia de la sanación interior? ¿Se imaginan la familia cómo va a ir creciendo y creciendo, creciendo, fortaleciéndose y amándose? ¿Y por qué Dios no nos da esos dones a todos? Porque si te los da, los vas a ocupar para agradar a la criatura. No lo vas a ocupar para agradar a Dios. Y como no lo vas a ocupar para agradar a Dios Padre, Jesús no te los quiere dar. Porque estos son para agradar a Dios Padre. Para eso son. A la señora que se le da la gracia de orar. Y orar muy bonito. Y orar siempre. Pero no quiere venir al templo. Quiere rezar pero en su casa. ¿Cómo va a dar Dios y fortalecer las gracias y los dones si las personas solamente se buscan a sí mismos? De ahí la pobreza en la que vive la iglesia. Fíjense. Sacerdotes exorcistas. Se pidió de Roma que por lo menos cada diócesis tuviera 1 o 2 sacerdotes exorcistas. La mayoría de las diócesis no tienen ni uno. La mayoría de las diócesis no conocen los sacerdotes nada de estas cosas. Así de que ha sido un problemón ahora estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tanta falta de gracias en la iglesia? Porque cada quien ocupa las gracias para sí mismo.
Cada quien está jalando las cosas para sí mismo. Cada quien solamente que le agrade, solamente que le guste, solamente que saque un provecho. Una vez le dije yo a una señora, porque salimos afuera y le invitamos al templo. Iba llegando yo a la parroquia y le dije, oiga, la invitamos para que vaya a misa a la iglesia. ¿Y qué nos van a dar? Dije yo, bueno, pues, ¿qué te vamos a dar? Lo que necesitas para salvarte, pero si tú no ocupas salvarte, pues síguele allá en lo tuyo. ¿Qué le vamos a hacer? La gente ya ni siquiera sabe que necesita salvarse. Si Jesús nos preguntara, ¿cuál es la enfermedad que quieres que sane en tu familia? Luego empezaríamos, que no me duelan los juanetes, que no me duelan los callos, que se me quite la comezón que traigo por los piojos, que cuánta cosa. Pero ¿cuántos dirían, Señor, que sane mi alma? Sana mi alma para que no se pierda. Sana el alma para que te desee a ti. Esa es una sanación milagrosa. La más grande sanación milagrosa, que el alma se voltee hacia Dios. Es la más grande sanación, porque esa nos lleva derechito al cielo. Pero pues, ¿cuántas personas pedirían esto? Difícilmente. Difícilmente. Las mamás están tan preocupadas en la salud física de sus hijos que no se dan cuenta que van cayendo al infierno y no les importa con tal de que se vean bien en este mundo. Cuánta pobreza, cuántas cosas, porque está Dios olvidado, porque está Dios olvidado. El evangelio de hoy, entonces, se presenta un leproso delante de Jesús y se pone de rodillas. Pobre leproso. ¿Qué le podía prometer a Jesús? ¿Le podía prometer que iba a ir a la Basílica de Guadalupe a misa un día? No, no le podía prometer, ¿verdad? Todavía no existía la Basílica de Guadalupe. Apenas estaba ya Jesús. ¿Qué le podía prometer el leproso? Dinero no tenía. Trabajo, nadie lo podía meter a ningún trabajo. Su familia lo había dejado. Sus amigos ya no podían verlo. ¿Qué tenía? Nada. Absoluta y radicalmente nada. Se humilla, se pone de rodillas y dice, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Si tú quieres, puedes sanarme. Y si no quieres, pues ni modo, así me voy a quedar. Si tú quieres, puedes sanarme. ¿Para qué quería sanar este? Para entrar al templo de Dios, por lo menos una vez antes de morir. Entrar a la casa de Dios, por lo menos una vez antes de morir. Y Dios se conmueve. Dios se conmueve. Él no dijo, Señor, apiádate de mi familia. No, yo quiero entrar al templo de Dios. Y Dios me quiere ver a mí. Se juntaron las dos voluntades, se da el milagro. Se da el milagro. Y entonces Jesús se conmueve. Estaba prohibido tocar a los leprosos. Pero a Jesús, ¿qué le importan estas leyes humanas ridículas? A Jesús lo que le importa es agradar al Padre. No salirse de la voluntad del Padre, de los mandatos del Padre. Y Jesús extiende la mano y lo toca y le dice, si quiero, queda sano. Imagínense, la carne podrida se empieza a hacer carne viva y donde ya faltaban pedazos de carne, le sale carne. Esto no es, miren, antes de que muriera el padre Emiliano Tardif, él platica que llegó una persona, él ya iba a agarrar el avión, él hacía misas de sanación y sanaba muchísima gente, gente en silla de ruedas, tendidas en cama, se levantaban y salían brincando de alegría de ahí. Y en esa ocasión dice el padre que ya se iba y llega una señora y le dice, Padre, ¿puede orar por mí? Y el padre voltea a ver el reloj, dice, me quedaban 5 minutos para salir corriendo. Y entonces dice el padre que le preguntó, ¿y qué es lo que tienes tú? Tengo un pie más grande que el otro. Ay, dice el padre, no, pues si no está enferma, nomás tiene un pie más grande que el otro, pues caminaba así de lado. Ay, dice el padre, pues le pone las manos y dice, Señor, tengo 5 minutos, si vas a hacer algo, hazlo pronto porque se me va el avión. Esa fue la oración que hizo el padre. Así nada más. Sí, ándale, que Dios te bendiga, vete en paz. El padre sigue guardando sus cosas, la señora se levanta, gracias padre. Voltea el padre y va caminando con los pies del mismo tamaño ya. Le puso el Señor el pedazo de hueso y de carne que le faltaba a esa mujer. Lo hizo antes con los leprosos y lo puede hacer ahora. Pero las mamás están tan ocupadas en cosas, los papás están tan metidos en sus problemas y la iglesia se está derrumbando por falta de vida verdadera. Mis hijos, hoy le vamos a pedir a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos sane la lepra del alma, la lepra del espíritu, que queramos tener vida, que no nos acostumbremos a estar leprosos,
Que no nos acostumbremos a la lepra en los hijos, en nuestra familia. No, que empecemos a despertar y a tener vida, vida verdadera, vida de salud espiritual. Que empecemos a caminar hacia el cielo. Si una mamá encarrila a sus hijos al cielo, el día de su muerte se va a morir tranquila, contenta y en paz. Pero si sabe que sus hijos están en pecado, se va a estar revolcando en esa cama, luchando por no morirse, para querer hacer algo por sus hijos. Ténganse piedad ustedes mismos, tengan piedad de sus hijos y cuiden que la lepra del espíritu no siga infectando sus familias. Corten lo que tengan que cortar, aunque ustedes tengan que llorar junto con sus hijos. Que el Señor nos dé la fortaleza y la luz para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuándo y cómo. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.